Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que les hacemos un recuento de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19. Soy Santiago López González. A continuación les presento los temas que vamos a analizar en el programa de hoy. La noticia destacada de la semana provino por parte de la farmacéutica Pfizer y su aliada BioNTech, que anunciaron que su vacuna contra el COVID-19 ha demostrado tener una efectividad cercana al 90%. El anuncio fue muy bien recibido en la comunidad médica, también en la comunidad científica y en la comunidad internacional. Vamos a analizar el alcance de este anuncio, los pasos que sigue a partir de esta instancia en el desarrollo de esa vacuna y si podemos confiar en el desarrollo de estas vacunas que han sido desarrolladas en un tiempo récord debido a la necesidad de tener una vacuna contra el COVID-19. En otros temas, sigue siendo preocupante también la situación en Estados Unidos, en donde el contagio con COVID-19 no da tregua. El país ya ronda los 10.600.000 casos. Estados como Texas ya superan el millón de casos contados y son muy pocas las medidas impuestas por parte de las autoridades para mitigar el avance. Veremos cuál es la situación en este país norteamericano. Y también esta semana hubo noticias destacadas en Brasil en torno a la pandemia del COVID-19. El presidente Jair Bolsonaro lanzó un insulto homófobo para hablar sobre la pandemia, al tiempo que volvió a mitigar el impacto de ella en Brasil. Asimismo, también allí se presentaron algunas complicaciones en torno a las investigaciones que están adelantando allí. Algunas de las vacunas no han respondido a la velocidad que estaba previsto. Vamos a ver entonces qué es lo que está sucediendo en este país suramericano. Vamos a comenzar entonces hablando de la vacuna que, como ya lo decíamos, contra el COVID-19 que se está siendo desarrollada por parte de Pfizer, una compañía que está trabajando en mancorna con BioNTech y han demostrado tener una efectividad cercana al 90%. Así lo dieron a conocer estas dos empresas. La noticia generó todo tipo de reacciones en la comunidad internacional, pero para la comunidad científica todavía faltan algunos eslabones en esa cadena de producción que permita garantizar una efectividad un poco más alta y por eso vamos a conversar con un experto para poder conocer los detalles que quedan para el desarrollo de esta vacuna. Por eso conversamos con Xavier Sáenz Llorens. Él es infectólogo, pediatra, también es investigador de vacunas, es jefe de infectología y es director de investigaciones clínicas y nos atendió más temprano en la ciudad de Panamá y le preguntamos cómo recibió la comunidad científica y médica esta noticia que causó repercusión a nivel internacional. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, en primer lugar, lo que habría que decir es que la comunidad científica, aún después de esta extraordinaria noticia, todavía está cautelosamente optimista, porque la información fue dada por un ejecutivo de la empresa, pero los datos clínicos de la protección y de la inmunidad generada por esta vacuna todavía no se tienen, no lo manejan las científicas, han sido publicados en revistas. Entonces, hay un optimismo cauteloso en este sentido, ¿no? Porque hay muchas preguntas todavía que hay que responder y que son importantes para saber si estas vacunas, además de seguras, van a ser altamente efectivas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos la duración de esa inmunidad, de ese grado, de esa protección del 92%. Ese 92% es calculado basado en que ellos tuvieron aproximadamente unos 94 casos de COVID en la muestra de 40.000 voluntarios que participaron en los estudios y se presume que más del 90% de estos casos de COVID ocurrieron en el grupo control o en el grupo que no recibió la vacuna, pero no tenemos ese detalle, ¿no? Tampoco tenemos detalle, por ejemplo, si ese grado de protección es para los adultos menores de 60 años o también para los mayores de 60. Tampoco sabemos si es para todas las etnias, si no solamente protege, por ejemplo, a población caucásica, sino también a población negra, asiática, latinoamericana, a sexos, tanto hombre como mujer. Y algo que es muy, muy importante es no sabemos si los casos de COVID que se tuvieron, la mayoría fueron leves. Entonces, lo importante es que la vacuna proteja contra los casos graves, porque lo que queremos es que se disminuya
la posibilidad de muerte, ¿no? Y también otra cosa que es bien importante es saber si ellos cuantificaron los casos de COVID que no tuvieron síntomas, o sea, los asintomáticos, porque eso nos pudiera dar luces sobre la protección contra la transmisibilidad del virus. Y lógicamente, pues nos podría dar luces sobre la inmunidad colectiva de rebaño que pudiera inducir esta vacuna. Y por último, faltan también los correlatos de protección, saber si en los que no tuvieron COVID, los anticuerpos o la inmunidad celular fue mejor que en los que tuvieron COVID. Y por último, para terminar, otra cosa que es sumamente importante es que este estudio fue realizado en adultos. Entonces, todavía no tenemos ningún dato de seguridad y eficacia, por ejemplo, en niños o en mujeres embarazadas. Lógicamente, pues todos estos datos faltan a la hora de poder interpretar mejor esa eficacia del 92% que se menciona en la prensa, ¿no? También le preguntamos al doctor Sáenz si, teniendo en cuenta la cautela y las precauciones que él menciona, podemos confiar en esta vacuna que fue desarrollada más rápido de lo normal si lo comparamos con otras vacunas, todo por la necesidad que hay de hacer frente a esta pandemia a nivel mundial del COVID-19. Esto fue lo que nos dijo. No, definitivamente. La mayor parte de la comunidad científica cree que va a haber vacunas seguras y efectivas, sin lugar a duda, ¿no? Y de hecho, la FDA, por ejemplo, y la EMA en Europa habían dicho que con tener 50 o 60% de efectividad, ellos le podían dar autorización de emergencia. Estamos hablando ahora de más de 90%, o sea que realmente es extraordinariamente alta la cifra, ¿no? Pendiente, lógicamente, de todas las variables que yo acabo de mencionar, ¿no? Y el hecho de que sí haya hecho, el desarrollo ha sido mucho más rápido que otras vacunas también obedece a varios factores. Por ejemplo, estas vacunas no partieron de cero, porque las plataformas tecnológicas con las cuales se han desarrollado ya habían sido ensayadas y probadas para cuando ocurrió el SARS tipo 1 y cuando ocurrió el MERS, que se pensaba que se tenía necesidad de esta vacuna, pero ambas epidemias de coronavirus fueron controladas rápidamente. O sea que estas vacunas realmente no han partido de cero, y aparte que se están haciendo en lo que le llamamos fases adaptativas de evaluación, en que la información fluye en tiempo real y se pasa de una fase a otra rápidamente, y hay un gran subsidio económico a las empresas por parte de gobiernos, por parte de fundaciones filantrópicas, etcétera, ¿no? O sea que es mucho más fácil el desarrollo de estas vacunas que las vacunas tradicionales. Ahora, otro elemento importante que hay que considerar es la logística de la cadena de frío, porque esta vacuna de Pfizer, por ejemplo, hay que mantenerla a menos 90 grados centígrados. Entonces se va a necesitar que en nuestros países haya una logística de guardar estas vacunas, de preservarlas, de garantizar esa temperatura en lugares urbanos y en lugares remotos para asegurar que se pueda vacunar a una gran cantidad de población y que las vacunas vayan a ser viables, ¿no? Por mantener la cadena de frío. De ser aprobada esta vacuna, una difícil situación que se va a presentar es la distribución, algo que es muy difícil, sobre todo en América Latina, debido a que varios sistemas de salud de algunos de los países son muy deficientes y no tienen la capacidad de cobertura total del territorio, o también carecen de los recursos necesarios para poder garantizar que estas vacunas lleguen a todos los territorios. Esto fue lo que nos respondió el doctor Sáenz. No, definitivamente que va a haber obstáculos importantes, y más que la cadena de frío es totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados con las otras vacunas tradicionales. Ahora, ya nuestros ministerios de salud de Latinoamérica lo sabían y han establecido conversaciones con estas empresas para ver de qué manera se garantizaba la cadena de frío. La empresa Pfizer ya ha dicho que tiene toda una logística implementada para que eso no sea un obstáculo en los países. Habría que ver realmente si es así. Y de hecho ya hay otras vacunas que han anunciado que también pronto van a tener resultados. E incluso vacunas que no utilizan esta plataforma de RNA mensajero, sino que utilizan, por ejemplo, vectores virales, o vacunas de proteínas que quizás no tengan esa dificultad en cuanto a la cadena de frío. O sea que va a haber varias vacunas con diferentes plataformas tecnológicas que se van a ofrecer a todo el mundo para tratar de garantizar de que haya acceso, que haya a buenos precios y que
y que estos obstáculos, estas dificultades sean solventadas de la mejor manera posible. También le preguntamos al doctor Sáenz qué sigue en esta investigación para desarrollar una vacuna, qué pasos continúan para hacer llegar una inoculación a los habitantes. No, la fase 3 es la última fase, es la fase donde se determina la eficacia protectora de la vacuna. Ahora lo que queda es que la FDA, la EMA, la Organización Mundial de la Salud, le den licencia, le den autorización de emergencia y después licencia comercial para que se pueda distribuir en todas partes del mundo y ser aceptada por los países, ¿no? Así que lo que queda es poco tiempo. Y de hecho, ya se ha anunciado como que a finales de este año es probable que alguna de estas vacunas, sea la de Pfizer, la de Moderna que viene por ahí, la de AstraZeneca también, la de Janssen, se les ofrezca esta autorización de emergencia. Y también sabemos que está la vacuna rusa y varias vacunas chinas que también están buscando este tipo de aprobaciones, ¿no? Así que hay una gama de diferentes plataformas y de vacunas de diferentes países que pudieran ser ofertadas y habrá que analizarlas adecuadamente con la información científica pública para tomar las decisiones en cada país, ¿no? Por último, le preguntamos al doctor Sáenz por la vacuna rusa Sputnik V, que también esta semana anunció que tiene una efectividad del 92%, levemente superior entonces al anuncio hecho por Pfizer. ¿Qué sabe la comunidad internacional y científica sobre esta vacuna desarrollada en Rusia? Bueno, en Occidente sabemos mucho menos de la información sobre la vacuna rusa y sobre las vacunas asiáticas. Aquí realmente tenemos mucho más información y la prensa contribuye a eso de forma transparente de empresas americanas o empresas europeas. Así que tenemos muy poca información tanto de la vacuna rusa como de varias vacunas chinas que están también en fase 3. En la medida que se tenga esa información, los países van a decidir qué vacuna es la más efectiva, la más segura, la que ofrece más garantías, la más barata, y tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Porque lo que se quiere es realmente que haya evidencia científica publicada para que hagamos una decisión lo más objetiva posible de las mejores vacunas para nuestra región. Después de estos anuncios, la Comisión Europea firmó un contrato con la farmacéutica Pfizer para asegurar 300 millones de dosis de vacunas que van a ser distribuidas en todo el bloque comunitario. En el siguiente reportaje les contamos cómo sigue avanzando la carrera por el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Una ola de esperanza es lo que desató la noticia de Pfizer. La farmacéutica estadounidense y su socio alemán BioNTech anunciaron que su vacuna experimental tenía una eficacia superior al 90%. Y poco después, la Unión Europea ya anunciaba que había sellado un acuerdo para el suministro de hasta 300 millones de dosis, 3 veces más que las dosis preordenadas de momento por Estados Unidos. Sin embargo, las compras podrían tener lugar solo después de que la vacuna sea autorizada como efectiva y segura por el regulador de medicamentos de la Unión Europea. C'est le vaccin le plus prometteur à ce jour. Esta es la vacuna más prometedora hasta la fecha. Una vez que esté disponible, nuestro plan es desplegarlo rápidamente por toda Europa. Todos los Estados miembros recibirán su parte al mismo tiempo, en las mismas condiciones. En même temps, dans les mêmes conditions. El anuncio de Pfizer ha supuesto un sprint en la carrera por una vacuna contra el COVID-19. En efecto, las autoridades rusas han afirmado este miércoles que la inyección Sputnik V ha probado ser eficaz en el 92% de los casos. Aunque los expertos dijeron que los datos rusos eran alentadores, advirtieron que los resultados solo se basaban en un pequeño número de voluntarios, lo que no impidió al director del instituto que desarrolló la vacuna afirmar que las vacunaciones masivas se extenderían por todo Rusia en las próximas semanas. Al igual que con los resultados de Pfizer, aún no está claro cuánto tiempo duraría la inmunidad después de tomar esta vacuna ni cuán eficiente sería para los diferentes grupos de edad. Nuestra región, América Latina, también compite en esta carrera por una vacuna contra el COVID-19. Cuba lidera en la región con el estudio de 2 vacunas que podrían ser distribuidas en un futuro cercano. Otros países han apostado por vacunas experimentales que son desarrolladas a nivel mundial, mientras que otros países como México y Brasil han realizado acuerdos con importantes farmacéuticas para realizar y garantizar allí y poder acceder a algunas vacunas para sus territorios.
La carrera por la vacuna contra el COVID-19 se libra también en América Latina, con Cuba a la cabeza. Mientras varios países latinoamericanos aprueban vacunas experimentales mundiales y compiten por acuerdos de suministro con las principales farmacéuticas, La Habana tiene en camino 2 vacunas propias que entrarán en la fase 2 de ensayos clínicos antes de final de año. Todos los esfuerzos están para que en el año 2021, primer semestre, se pueda disponer de una vacuna que sea efectiva, que logre los anticuerpos, que no provoque reacciones adversas importantes. Y en ese esfuerzo está Cuba también. La isla caribeña, que tiene un sólido historial de vacunas, podría convertirse en un importante proveedor para los países de la región, con sus 2 candidatos vacunales, Soberana 1 y Soberana 2, favoreciendo a las naciones vecinas que no tendrían que depender de las vacunas occidentales para asegurarse las dosis. Pero puede significar muy importante estos aportes que tendría Cuba con su vacuna para determinados grupos vulnerables en nuestros países de la región, ¿no? Este viernes AstraZeneca, que están produciendo México y Argentina, junto con la Universidad de Oxford, indicó que ha cerrado acuerdos para suministrar más de 200 millones de sus dosis a 6 países de América Latina. Estos acuerdos reflejan nuestro compromiso de poner a los pacientes primero y llevar la vacuna de manera amplia y equitativa a millones de personas en América Latina, de confirmarse su seguridad y eficacia. Mientras que varias naciones latinoamericanas están priorizando acuerdos con los principales fabricantes, considerando vacunas en pruebas avanzadas de China y Rusia, como Brasil, que continúa los estudios clínicos de la inyección desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. Y Estados Unidos batió su récord en número de casos y hospitalizaciones por COVID-19 durante esta semana. El país lleva varios días registrando más de 100.000 casos de contagio diario. También alcanzó su cifra más alta de hospitalizaciones, con cerca de 62.000 ingresos en diferentes estados de la Unión Americana. El país llega también a los 10.600.000 casos y se aproxima rápidamente a los 11 millones de casos confirmados de contagio de COVID-19. Cientos de automóviles ocupan el parqueadero de un estadio de béisbol en Los Ángeles, conductores esperando su turno para realizarse la prueba del COVID-19, a la vez que Estados Unidos suma un nuevo récord en contagios. Fuentes oficiales reportaron más de 160.000 nuevos casos el jueves, el mayor número desde que la pandemia comenzó. Los casos se están incrementando en 46 de los 50 estados, pero el repunte es especialmente fuerte en Chicago. La alcaldesa anunció un mes de cuarentena preventiva y un límite de reuniones de 10 personas. Estamos muy lejos de donde necesitamos estar. Las próximas 7 semanas van a ser cruciales para definir cómo comenzaremos el 2021. ¿Estaremos en una situación mejor? ¿Podremos darle la bienvenida al año nuevo como algo ansiado y sin temor? Los hospitales están sintiendo la presión. En Dakota del Norte se anima a trabajar a las enfermeras que han dado positivo pero no tienen síntomas, mientras que en Utah han llegado unas 31 enfermeras desde New York para ayudar con el trabajo. Con cerca de 70.000 hospitalizaciones, el jueves se estableció un nuevo récord, un número que se ha duplicado en 5 semanas. Además, la tasa de muerte supera las 1.000 diarias, menor que en primavera, pero en aumento. El mayor experto en enfermedades infecciosas del país ha dicho que Estados Unidos está en una situación muy difícil, pero tiene esperanza en la vacuna anunciada esta semana. Tenemos esperanza en que los que tienen dudas acerca de la vacuna, que son escépticos, vean que su eficacia es tan alta que cambie su opinión sobre vacunarse. Mientras que a Estados Unidos todavía le falta enfrentarse a un invierno que se aproxima y a un evento mayor, el Día de Acción de Gracias, las autoridades instan a los estadounidenses a mantener reuniones pequeñas y a doblar las medidas de seguridad. Vamos a conversar con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24 en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, para conocer más detalles de la situación allí en este país. Cristóbal, gracias por estar con nosotros y le hago 2 preguntas en una. ¿Cuál es el panorama que se está viviendo en Estados Unidos? Vemos que hay un rápido avance en el número de personas contagiadas y también cuáles son los estados o las regiones de este país donde se están presentando la mayor cantidad de casos de contagio.
Santiago, pues hay alarma, hay bastante preocupación, usted lo mencionaba, hay más de 130.000 casos diarios al día, 240.000 muertes en Estados Unidos y pues la tasa de hospitalización está creciendo. Esto ha hecho que muchos estados pues tomen medidas al respecto, medidas que van como la obligación del porte de máscaras, también recomendaciones para que la gente evite ir de un estado al otro y así contagiar a sus familiares viajando por el país y evitar pues las congregaciones en festividades. Se viene el 26 de noviembre, una fecha muy importante acá en Estados Unidos, la fecha del Thanksgiving, y ya Anthony Fauci pues está diciendo que por favor los estadounidenses tienen que tener en cuenta que se deben reunir en grupos pequeños, que si es posible hacer estas reuniones afuera y que obviamente con máscaras, portando máscaras. Lo que muchos analistas están diciendo, Santiago, es que la gente ya está cansada de seguir teniendo que pues cumplir con estas medidas que recomiendan las autoridades y pues ven una vacuna cercana, así que están tomando más a la ligera estas recomendaciones. Y pues le voy a dar los datos de los estados que más tienen casos de COVID. Texas y California en Estados Unidos superan ya el 1.000.000 de casos. La Florida y Illinois después están en el tercer y cuarto puesto, Santiago. Cristóbal, hace pocos minutos también el presidente Donald Trump habló sobre cómo va a ser la llegada de una posible vacuna a los Estados Unidos y cómo va a ser el proceso para garantizar que llegue hasta el último rincón de la Unión Americana. Y también cuéntenos en detalle qué es lo que ha dicho el presidente electo Joe Biden en torno a este tema de la vacuna, la distribución y el plan que él está moviendo, digamos, en su campaña hace unas semanas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. Sí, de hecho el presidente Trump se refirió a esta emergencia de COVID que vive Estados Unidos desde la Casa Blanca. Es importante resaltar que cerca de 40 funcionarios de su círculo cercano pues han contraído el COVID, pero concretamente a lo que dijo el presidente, pues resaltó obviamente los esfuerzos que ha hecho su oficina, la Casa Blanca, sobre todo el préstamo, la plata que le dio a Pfizer, fueron cerca de $2 billones que el gobierno de Estados Unidos le dio a Pfizer para el desarrollo de esta vacuna, una vacuna que según el presidente Trump estará lista para la distribución a la mayoría de los estadounidenses en abril del próximo año. Resaltó el presidente Trump que para los trabajadores de la salud, para los trabajadores esenciales y para la gente de la tercera edad, esta vacuna podría estar lista. Lo que ha dicho Pfizer es que ya la vacuna está lista, ya la vacuna, hay muchas dosis que ya están almacenadas. Están esperando es la aprobación de la FDA para empezar la distribución, pero de hecho el CDC, Santiago, ya le dijo a los estados que se prepararan para que el 15 de noviembre pues ya pudieran empezar a recibir las dosis. Lo que dicen aquí también en Estados Unidos es que esas dosis tienen retos, esas vacunas tienen retos logísticos, sobre todo en temas de temperatura. Hay que resaltar que estas vacunas tienen que mantenerse por debajo de los 75 grados Celsius. Muchas gracias, Cristóbal, por este reporte desde la ciudad de Washington. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir ahora con noticias de Sudamérica. Desde el llamado estallido social en octubre del 2019 en Chile, las carpas que fueron instaladas en medio de la capital, Santiago, se han convertido ya en parte del paisaje capitalino. Muchas de ellas también se han convertido en hogares de personas que son habitantes de calle, que buscan refugio en estas carpas, pero que tienen allí dificultad para respetar las medidas de bioseguridad y se han convertido entonces en puntos de fácil y de rápido contagio de COVID-19. Patricia Luna nos cuenta más desde la capital chilena. Juan recibe su primer corte de pelo en muchos meses. El tema del aseo y lavarse es lo que más le cuesta a este joven de su nueva situación, vivir en una carpa en la calle, una experiencia que califica como denigrante. En Chile, la sucesión del estallido social de octubre que afectó duramente a la economía y la pandemia ha obligado a muchas personas a alternativas extremas. Para el estallido social. Perdí mi pega y no pude seguir pagando más arriendo y después nos fuimos para Santiago
y llegamos a probar suerte. Llegamos 2 días antes de la pandemia y por situación de trabajo y habían puros despidos día a día, entonces estaba muy difícil la cosa hasta el día de hoy. 8 meses después sigue en la calle. Juan y su pareja, Guillermo, eligieron este lugar de Santiago Centro porque había otras carpas cercanas y por las cámaras, pues temen por su seguridad y han sufrido ataques. También de la municipalidad. El día anterior a la entrevista se llevaron su carpa con sus documentos personales incluidos. La carpa, todo, lo que te piden te sacan, y pasa un camión de la basura y te botan todo. Para ellos es basura. Ante el aumento de carpas, este grupo de amigos decidió organizarse, hacer colectas y reunirse para preparar paquetes con comida, carpas y útiles de aseo personal que entregan cada 2 semanas. Surgió porque un grupo de amigos, vecinos, se veía más gente en situación de calle, más de lo normal. Uno en general como vecino tenía más o menos claro los sectores donde había carpas, pero eso se multiplicó. En una calle pasó de haber una carpa a haber 4. Y como que nos sentíamos un poco como de que ellos estaban muy desvalidos. Según estimaciones, el número de carpas aumentó entre 300 y 500 durante la pandemia solo en Santiago. Bajo techo. Ya, porque antes cuando no estaban con carpas estaban en el pasto nomás. Un techo frágil y nómada para un colectivo amenazado por la pandemia y por la inseguridad y olvidado por el Estado. En nuestra sección en redes veamos otras noticias destacadas esta semana aquí en COVID-19, la semana en América. El continente europeo superó los 300.000 personas fallecidas por COVID-19. Esto haciendo referencia precisamente al rápido avance que tiene la segunda ola de contagio en el viejo continente. Allí también se registran 12 millones de casos confirmados. Los países más afectados siguen siendo Francia, España, el Reino Unido, Italia y Alemania. Canadá comprará 7.6 millones de test rápidos Becton Dickinson contra el COVID-19. Así lo anunció el gobierno canadiense, que indicó que este tipo de test ha sido validado por parte de las autoridades sanitarias del país hace poco más de un mes. Su dispositivo es del tamaño de un teléfono celular y puede dar la respuesta de diagnóstico en solamente 15 minutos. La farmacéutica AstraZeneca suministrará 216 millones de vacunas a 6 países de América Latina. Esto después de que la compañía cerrara acuerdos de distribución con países como Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y México. Y el continente americano sigue siendo el foco de la pandemia por el alto número de casos, pese a que Europa es el continente donde más rápido se están empezando a presentar allí nuevos casos de COVID-19. 4 países en la región, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia, ya superaron el millón de casos. Estados Unidos, como ya lo decíamos, está por llegar a los 11 millones de casos. Pero hagamos énfasis en la región de Centroamérica, que vive una doble emergencia por cuenta de la pandemia y por el paso del huracán ETA, que ha hecho que estos países sean más vulnerables en cuanto al incremento de posibles casos de COVID-19 debido a que las personas están en refugios donde es muy difícil mantener las medidas de bioseguridad. El panorama entonces es el siguiente. Nicaragua tiene más de 5.661 casos contabilizados. Honduras, que es uno de los países donde cerca de 1 millón de personas han sido afectadas por el huracán ETA, allí hay 101.468 casos reportados. Guatemala presenta más de 114.123 casos y allí han pedido ayuda a la comunidad internacional para hacer frente a las dos situaciones. El Salvador tiene más de 36.195 casos, mientras que Belice es un país que no tuvo tantos problemas con el paso del huracán, pero registra 4.596 casos de COVID-19. Y las autoridades sanitarias de Brasil autorizaron a reformar y a retornar los experimentos e investigaciones que estaban avanzando allí en este país para desarrollar una vacuna china. Esto después de que presentaran allí la muerte de uno de los voluntarios. Entonces el gobierno, pues después de garantizar que el desarrollo de la vacuna cumplía con todas las necesidades médicas, autorizaron continuar con esta investigación. Por otro lado, nuevamente hubo controversia
por los anuncios hechos por parte del presidente Jair Bolsonaro, quien ha minimizado el avance de la pandemia de COVID-19 y la importancia de la pandemia en este país. También hubo insultos homófobos para referirse a la pandemia. Todo ahora es pandemia. Todo ahora es pandemia. Tenemos que acabar con eso. Lo siento por todos los que han muerto. Lo siento. Todos nós vamos morrer un día. Aquí Todos vamos a morir algún día. Todos vamos a morir. Tú vas a morir algún día. No tiene sentido intentar escapar de la realidad. No adianta fugir disso, fugir da Tenemos que dejar de ser un país de mariquitas. Sé que estoy dando de comer a la prensa. Olha que prato cheio para a imprensa. Y seguimos hablando de la situación en Brasil. Hubo a lo largo de esta semana varios anuncios. Valeria Sacone nos cuenta más detalles. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha optado por politizar el asunto de la vacuna que tendrá que inmunizar a los 210 millones de habitantes de ese enorme país. Todo empezaba el lunes cuando fueron suspendidos los ensayos de una vacuna que está siendo desarrollada por la empresa china Sinovac con un instituto de investigación llamado Butantan que está en São Paulo. La razón sería la muerte misteriosa de un paciente. En un primer momento se barajó la idea de que pudiese haber muerto por los efectos colaterales de esa vacuna. Sin embargo, el martes el presidente Jair Bolsonaro publicó en sus redes sociales un texto que fue muy criticado, celebrando como una victoria la suspensión de los ensayos y diciendo que era otra batalla que él ganaba. Todo el espectro político criticó esas declaraciones porque decían que es como celebrar la muerte de un paciente. Para entender lo que ha pasado hay que remontarse a la gran rivalidad entre Bolsonaro y el gobernador del estado de São Paulo, João Doria, que antiguamente era un aliado de Bolsonaro, pero que quiere ser presidente en las próximas elecciones. Entonces, en estos momentos hay una gran rivalidad entre los dos, que ha quedado patente a lo largo de toda la pandemia, porque Doria fue muy firme en implementar medidas de confinamiento al principio de la pandemia. Sin embargo, Bolsonaro siempre fue negacionista y siempre quiso defender la economía por encima de todo, y se ha pasado todos esos meses criticando abiertamente a Doria. Doria, que ha hecho de la vacuna su caballo de batalla. Desde el primer momento ha dicho que iba a vacunar a todos los habitantes de São Paulo, encomendó 46 millones de dosis de vacuna y quería sacar un rédito electoral de esta jugada. Ahora parece que el tiro le ha salido por la culata al presidente Jair Bolsonaro, porque esta semana supimos que la persona que murió, el voluntario, en realidad se suicidó. Entonces su muerte no tiene nada que ver con los ensayos, y Bolsonaro tuvo que aparecer en sus redes sociales dando marcha atrás, diciendo que si la Anvisa, la agencia reguladora que aprueba los medicamentos, y el Ministerio de Sanidad aprueban la vacuna, él autorizará su compra. Mientras tanto, Brasil está prácticamente en la puerta de los 165 millones de muertos, y algunos médicos apuntan a que estamos viviendo una segunda ola, a pesar de que la primera nunca acabó. Oficialmente los datos muestran que cada vez hay menos muertos y menos contagiados, pero muchos médicos están poniendo en entredicho los datos oficiales. Dicen que en sus hospitales están llenos, que hay cada vez más pacientes, y hay que recordar que Brasil está en el medio de una campaña electoral. El domingo se celebran los comicios locales en 5.500 ciudades, y para algunos observadores informar a la baja sobre las víctimas del COVID sería una forma de no interrumpir los actos electorales. Llegamos al final del programa. Siga con nuestra programación. Feliz fin de semana.